Aleluya. Alegre es el pueblo del Señor, ¿verdad? Amén. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta mañana vamos a estar terminando la serie sobre Filipenses y la tercera parte del poder, el poder del pensamiento controlado por Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el amor entró un día en nuestros corazones, hermano. La personificación del amor se llama Jesucristo. Él está en nuestros corazones. Él vive dentro de nosotros. Aleluya. Por eso que Él pudo ordenarnos y dejarnos un solo mandamiento. Esto les mando, que se amen unos a otros. ¿Cómo? Como yo he amado. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la victoria o la derrota depende de quién controla nuestro pensamiento. Por eso Satanás quiere distraernos. Él quiere que nosotros nos distraigamos, saquemos la mirada del autor y consumador de la fe. Él permanentemente quiere preocuparnos con las cosas terrenales. ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? Hay que esforzarse más para esto, para aquello, para lo demás allá. Y hay que distraerse, porque el alma se aburre, porque el alma es un burro que no quiere instruirse en la palabra de Dios, por eso se aburre. Pero cuando el alma se instruye en la palabra de Dios, el alma se convierte a Dios, se une al Espíritu y obedece a su Dios y se somete a su señorío. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no permita que su alma se aburre. Permítale a su alma que se regocije en Cristo. Porque hermanos, el alma a veces se aburre. El salmista en cierta ocasión tuvo que decirle a su alma: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. En otra ocasión le tuvo que ordenar a su alma: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque el ser humano fue creado para alabar y glorificar el nombre de Dios. Por una sola razón Dios nos creó: para alabanza y gloria de su nombre. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios al alabarle, hermanos, el Padre se goza. Y Nehemías nos recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Se siente a veces débil. ¿Qué tiene que hacer? Alabe a Dios. Alabe a Dios. Hay una alabanza que dice: alaba a Dios cuando las cosas te salen bien. Qué bueno es. Alaba a Dios cuando en la vida no hay problema. Qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto, y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tu quebranto, ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Amén. El diablo quiere verte derrotado. El diablo quiere que agarres cada vez más tu cara. ¿Cierto? Y vivas triste. Pobre. Sí, se rasgó su violín ahí. Pobrecito de ti, que nadie se compadece de ti. Y viendo la canción, ¿usted conoce esa cancioncita? Y sí, porque fulanito no me quiere más, porque menganito me dejó, porque... Y va a ser. Jesús vino, hermano, para suplir todo eso. Él vino a traernos vida y vida en abundancia. El ser humano, cuando fija su mirada en las personas o en las cosas, no puede sentirse plenamente feliz. Solamente el creyente es feliz cuando fija su mirada en Cristo en primer lugar. Aleluya, porque Cristo trajo la vida abundante. Cristo trajo el gozo. Aleluya. Y tenga o no tenga cosas en la vida, ese cristiano va a ser feliz, porque esa felicidad ha venido del mismo cielo. Aleluya. Y esa felicidad
hace que sonría. A ver, sonría, ¿no? Sonría. El pastor se está haciendo el chistoso. No, hermano, no es chistoso, es verdad. Cuando las cosas van mal, sonríe. ¿Cómo usted quiere ver el rostro de su ser amado? ¿Así es cada vez más largo o sonriente? ¿Cómo quiere ver? Entonces siempre, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si yo quiero verle a mi esposa feliz, yo tengo que ser feliz y tengo que sonreírle todos los días. Y todos los días tengo que decirle que es el amor de mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos por cumplir 40 años de casados, así que sigue siendo el amor de mi vida. Y ese ya es algo que Dios me regaló. Y todo lo que me rodea, ustedes saben, yo les miro a ustedes y me gozo. Yo sé quién no vino y quién vino un domingo. Pues no les reclamo. Solamente me produce cierta tristeza que enseguida trato de sacar de mi corazón para que no me consuma la tristeza. Por lo tanto, hermanos, para tener victoria en nuestras vidas, tenemos que dejar a Cristo que controle nuestra mente, nuestros pensamientos. Hermanos, la Escritura dice que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Así como está tan alto el cielo de la tierra, así los pensamientos y los caminos de Dios son más altos. Y cuando nosotros permitimos al Señor que controle nuestros pensamientos, entonces nosotros entramos en el pensamiento de Dios. Ya no pensamos solamente así, meramente como hombres. Nuestros pensamientos se elevan y miramos desde arriba para abajo, como lo mira Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, decidir que Cristo controle mi mente hace que yo sea una persona victoriosa en el Señor. Amén. Hoy, los que estamos aquí hemos decidido ser victoriosos porque hemos decidido venir al culto. Hemos decidido pasar este domingo con el Señor. Hemos decidido venir a alabarle, glorificarle. Hemos venido a escuchar su palabra y a guardar esa palabra en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque de esta manera, hermanos, como dice la Escritura, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. La mayor área del pecado en la vida del creyente no son las acciones, sino la de los pensamientos. Voy a repetir, porque boom, todo, ¿verdad? La mayor área del pecado en la vida del creyente no son las acciones, sino la de los pensamientos. Para que haya una acción, tiene que haber un pensamiento. Usted pensó hoy que iba a alabar a Dios, y se vino y alabó a Dios, ¿verdad? Así es. Yo decidí hoy venir acá, pensé en Dios, pensé que voy a pasar un tiempo con Dios y con mis hermanos, entonces decidí venir. O sea, toda acción depende de un pensamiento. Y si pensamos como piensa el Señor, entonces la victoria es segura. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios vencedor, un Dios que ha vencido y ha roto el poder del pecado. Porque el pecado en la vida del creyente es lo que lo hace infeliz y es lo que hace que lo deprima. Le lleva a pensar que es un fracaso total. Y eso no está en el pensamiento de Dios. Eso está en el pensamiento de Satanás. En el pensamiento de Dios está de que todos sus hijos seamos más que vencedores. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Si hay problema con esto, saco nomás y lo meto sin micrófono. Cuando Cristo, el vencedor, controla nuestros pensamientos, la victoria es segura. Y podemos hacer la prueba. Decida usted todos los días, hoy yo voy a pensar en Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer usted?
lo primero que hay que hacer es ir a la fuente del poder. Jesús dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿quién es el dueño del poder? ¿Quién es el que ostenta todo poder en el cielo y en la tierra? Se llama Jesucristo. ¿Y él qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les voy a dar victoria, descanso. Cuando nosotros descansamos en el Señor, hay victoria. Amén. Cuando descansamos en el Señor, cuando descansamos en nuestras obras, descansamos en las obras del Señor, hermanos, y vamos a tener una comunión dulce con Él, es cuando tenemos victoria. Cuando nosotros estamos atareados, apesadumbrados, llenos de ansiedad, hermanos, ¿qué victoria va a haber nosotros? Nosotros necesitamos descansar en el Señor para tener victoria. Yo tengo que aceptar que Él me ha perdonado. Yo tengo que aceptar que Él me ha aceptado como soy. Yo tengo que aceptarme a mí mismo. Eso me lleva a aceptar a mi prójimo. Eso me lleva a mirar con los ojos de Dios a mi prójimo y al mundo. Pero hay que ir a la fuente del poder. Y no es tan difícil. Si fuera tan difícil, el Señor no nos hubiera invitado a ir a Él. La cosa más sencilla es acercarnos a Dios, acercarnos a Él todos los días. Él mismo abrió el camino. Él allanó el camino para que nosotros podamos llegar hasta su presencia sin mucho trabajo. Algunos lo han hecho muy difícil, pero hermanos, Dios ha hecho fácil las cosas para nosotros. ¿Qué nos pide Dios? Dios nos pide una sola cosa: creed en Dios, creed también en mí, Dios. Aleluya. Crea que usted es una persona vencedora, porque ha decidido pensar, dejar a Cristo que gobierne su pensamiento. Y cuando nosotros decidimos, vamos a la fuente, vamos a la oración, vamos a la palabra, vamos al estudio de la palabra, y lo vamos haciendo día por día y durante todo el día. Gracias, hermano. Nuestro pensamiento está en comunión con Él. La victoria segura. Amén. ¿Cómo lo vas a ver? La Biblia lo declara. El árbol se conoce por el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Cuando estamos en la presencia de nuestro Dios y permitimos que Él gobierne nuestros pensamientos, hermanos, va a brotar el amor de Dios naturalmente en nuestro corazón, sin mucho esfuerzo. Nos va a llevar al regocijo. Dice la Biblia: regocijaos en el Señor siempre. Siempre, siempre, ¿verdad? Constantemente. Otra vez os digo, regocijaos. Resultado: vuestra gentileza sea conocida de todos. Una persona regocijada, una persona que permitió que su pensamiento sea controlado por Cristo, una persona que se regocija, es una persona gentil, una persona amable, una persona siempre dispuesta a ayudar. ¿Es así o no? Amén. Pruébelo. Nadie le tiene que rogar para que usted ayude. Naturalmente, espontáneamente usted va a ayudar. Repasemos los componentes del poder. El poder de lo verdadero, lo honesto y lo justo, que hablamos hace 2 domingos atrás, nos hace testigos poderosos. El poder de lo puro, lo amable y lo de buen nombre, que hablamos el domingo pasado, nos da un poderoso testimonio. El poder de la virtud y la alabanza nos cambia. ¿Cuántos alabaron hoy a Dios con todo el corazón? ¿Cómo se siente ahora? ¿Se siente mejor? ¿Siente que está menos preocupado o está más preocupado? Porque la preocupación siempre está rondando alrededor.
Pero cuando uno alaba a Dios, se afirma en Dios, se siente seguro en Dios y sabe que ese Dios, que es su Padre, no lo va a desamparar, no lo va a abandonar, no lo va a dejar jamás, solo. Sabe que Dios está caminando con él, con esa persona, con ese hijo de Dios. Entonces, al alabar a Dios, hermanos, nosotros nos sentimos regocijados. Aleluya. Por eso que la alabanza cambia la vida. La victoria y la virtud nos cambian. Dice la Escritura, si hay virtud alguna, en esto pensar. Hermanos, cuando nosotros nos fijamos en las virtudes de Cristo, cuando nosotros vivimos fijándonos en Cristo y sus virtudes, buscamos virtudes en otros también. Pensamos que el mismo Dios que está obrando en nosotros está obrando también en la vida de otro hermano, en la vida de otro hijo de Dios. Sea llámese esposa, esposo, hijo, padre, etcétera, etcétera. Los que buscan faltas, hermanos, se convierten en criticones. ¿Cómo es usted? Si se pasa criticando es porque usted no está pensando en la virtud de Cristo. Hermanos, todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros sin Cristo, lo único que podemos hacer es pecar. No podemos hacer otra cosa. Nuestra naturaleza sin Cristo es pecaminosa. El corazón nuestro es engañoso, inclinado permanentemente hacia el mal, dice la Escritura. Yo sin Cristo, mi corazón se va a inclinar al mal y va a buscar hacer el mal. Va a buscar el pecado. Eso es sin Cristo. Por el momento que hemos venido a Cristo, la virtud de Él, la virtud de Cristo, comienza a obrar en nosotros. Y esta virtud obra en todos los hijos de Dios. Algunos más adelantados porque tienen más comunión con Dios, están más en la palabra, están más en el servicio a Dios, entonces están más adelantados. Pero hay otros que quizás no tengan tanta práctica, tanto de buscar a Dios, entonces esa virtud de Cristo se ve menos, pero hay. Entonces, ¿qué hay que alentar? ¿Qué hay que hacer con esta persona? ¿Vamos a aplastarle y destruirlo del reino? No, nuestro Dios no es excluyente, Él es incluyente. Dice que la persona que es débil en la fe debe ser nuestra obligación de levantar, de animar. Debe ser nuestra responsabilidad. Esto puede tener en su propia casa. Puede que sus hijos no tengan la misma fortaleza que usted o la virtud tan elevada de Cristo en usted, que usted tiene. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que levantar, tiene que animarlo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Tenemos que alentarnos mutuamente, animarnos. Ver siempre lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Si esto sucede en su casa, usted tiene que creer de que Dios va a obrar en la vida de ese ser querido suyo. Llámese esposo, esposa, hijo. Sea que quien sea, padre. De repente papá es una total excepción. Pero un día se atrevió a creer en Cristo. Quiere decir que algo de la virtud de Cristo hay en ese papá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar esa pequeña virtud de Cristo que hay en ese atorrante papá. Y ayudarlo a levantarse en el nombre del Señor. Amén. Amén. Porque eso es lo que Cristo quiere, es lo que nos ordena. Si hay un hijo que va a menos, hay que rodearle de cariño, de amor. Hay que fijarse en esas cosas. Lo bueno que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de ese hijo que está un poco retrasado. Animarle. Aleluya. Gloria a Dios. Una de mi esposa
Le regalé a mi esposa un cuadro que me gustó mucho lo que decía. Más o menos dice así: te amo no solamente por lo que me has dado, te amo porque tú pudiste ver en mí algo que otros no vieron. ¿Qué vio en nosotros el Señor? Vio en nosotros la imagen y semejanza perdida. Desde el cielo. Desde el cielo miró. Y Cristo, Jesucristo, que ya existía, Jesús nació en Belén, pero Cristo existió siempre, le pidió al Padre un cuerpo. ¿Para qué? Para venir a rescatar lo que se había perdido. Esa imagen y semejanza perdida que el hombre perdió por causa del pecado, Cristo vino a rescatar. Por eso Jesús dijo cuando salió de la casa de Zaqueo: el Hijo del Hombre vino a rescatar lo que se había perdido. Yo estaba bien perdido, pero Él me buscó. ¿Cómo me buscó? A través de un creyente, a través de un Hijo de Dios que fue enviado por Él para hablarme la palabra. Aleluya. Así como usted, alguien le habló la palabra, alguien le dijo que Dios le ama a pesar de lo que usted haya hecho en la vida. Le costó creer, ¿verdad que sí? A mí me costó creer que Dios me puede amar a mí. Pero hoy, con el paso de los tiempos, me doy cuenta de que Él está totalmente enamorado de mí, totalmente apasionado. Aleluya. Y esto es un gran descubrimiento, hermano, para un pecador. Que el Dios Todopoderoso me ame de tal manera que se desprendió de su único Hijo y lo envió acá en la tierra para cargar con todo mi pecado y llevarlo en la cruz. Y en la cruz, en su carne mortal, matar mis pecados. Y cuando murió fue a la sepultura y ahí lo dejó. Aleluya. Eso hizo Dios por mí. ¿Cuántos saben que Dios hizo eso por usted? ¿Saben? Imagínense. Por eso que yo no puedo gloriarme de mí mismo. Como dice el apóstol Pablo: si de algo me voy a gloriar, me gloriaré de la cruz de Cristo. Entonces, viendo que Dios me rescató de mi vana manera de vivir, también Dios rescató a otros de la misma manera. Entonces yo tengo que buscar, aunque sea como buscando una aguja en un pajar, tengo que buscar esa pequeña virtud que hay en la vida de mis hermanos, que hay en la vida de mis seres queridos, que hay en la vida de los congregados de la Iglesia del Camino. Yo siempre voy a buscar una virtud, esa virtud de Cristo, y alentarles, animarles a que siga adelante. Porque yo los veo a todos ustedes como grandes siervos de Dios, predicadores de su palabra. Y si no se ha llevado a cabo todavía, porque usted no cree que Dios le llamó a predicar. ¿Cuántos creen que Dios le llamó a predicar? ¿No creen? Unos cuantitos. Voy a seguir predicando, voy a seguir viendo esa virtud de usted. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Es importante que nunca permitamos que nuestras mentes se alimenten como buitres carroñeros de lo perverso, lo inmundo y lo profano de la carne. No tenemos que permitir que se alimente de eso. Las iglesias que construyen sobre fallas deben esperar terremotos. Dejemos de concentrarnos en lo que hace el diablo, pongamos nuestros ojos en lo que hace Dios y demos gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Concentrémonos en Dios. Siempre recuerdo lo que Dios me dijo cuando le pregunté sobre el gozo. Yo quería saber si el gozo era algo palpable o era algo intangible. La noche me acosté con eso, a las 2 de la madrugada me despierta y le pregunto al Señor arrodillado y me dice: abre tus ojos. Y abrí mis ojos y puse mi mirada en mi esposa que estaba durmiendo plácidamente. El Señor me dice: ese es el gozo que yo te di. Pero para que disfrutes de este gozo,
no tenés que ver de ella ningún solo defecto. Ves un solo defecto y chau gozo. Se le va el gozo a usted, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted ve defecto. Usted ve lo que usted no ve la obra de Dios, usted ve la obra nada más que natural. Pues si usted ve la obra de Dios, lo que Dios ha hecho en la vida de ese ser, que Dios le puso a su lado, es que en verdad va a haber las virtudes de Cristo. De ahí una vez y otra vez, yo conocí dos mujeres virtuosas, mi madre y mi esposa. Espero ver más en mis hijos, y la verdad que sí, también son bastante virtuosas, jovencitas. Y también voy viendo por acá mujeres virtuosas. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que todo es posible y que nada es imposible para Él. Todo es posible para el que cree. Aleluya. ¿Cuántos quieren vivir en este gozo? Mire como Dios mira. Dios me mira a mí y su corazón salta de alegría. Ahí está mi hijo querido. ¿Cómo es su corazón cuando le ve a su hijo a usted? ¿Salta de alegría? Yo me regocijo. Yo me regocijo. Por eso que un padre de familia que ama está siempre feliz, está siempre contento, porque ve las virtudes de Cristo en sus hijos. ¿Y sabe qué conclusión llegué? De que mis hijos son mucho mejores que yo, y yo estoy contento por eso. Alabado sea el nombre del Señor. El poder y la alabanza nos cambian. Dice la Biblia, si algo digno de alabanza. Pregunto, ¿alabar a Dios es digno? ¿Alabar a Dios por la familia es digno? ¿Alabar a Dios por los hermanos es digno? Amén. Entonces permanentemente vamos a estar alabando a nuestro Dios. Estando en casa, estando en la iglesia, estando en el trabajo, vamos a estar alabando a Dios, porque Dios es el que nos da el trabajo. Dios permite que haya pan en nuestras mesas. Dios permite que yo tenga este saquito que me guarda del frío. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo bueno que nosotros vemos, hermanos, es don de Dios. Y es digno de alabanza. Dice la Escritura, si algo digno de alabanza, en esto pensamos. Entonces nosotros, si estamos concentrados en la alabanza, ¿qué vamos a pensar? Yo me imagino que Paquito va a estar pensando en la guitarra, cómo va a tocar mejor. Santiago también. Cada uno, ¿verdad? De repente voy a Benjamín tocando el bajo. Y yo, ¿se imagina cómo me gozo? Hace poco nomás le estaba tocando la guitarra, ella está tocando el bajo. Dando detrás al hermano Ramón para que toque su guitarra, su hija canta, su esposa canta muy bien también. Tiene que preparar un número especial para el próximo domingo. ¿Está bien? Amén. Yo creo que usted se levante como siervo de Dios, hermano. En serio. Usted no se imagina el potencial que hay dentro de usted. Pero jamás se va a dar cuenta si no le permite al Espíritu Santo que lo desarrolle. Yo nunca pensé que iba a ser predicador. Pero un día me dijo, quiero que prediques. Y aquí estoy predicando. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no se imagina el gozo que produce predicar la palabra de Dios. Estoy esperando mi consuelo que dentro de poco también predicar la palabra. Yo sé los dones que el Señor le ha dado. Se nos llama a unirnos a los que alaban. El creyente tiene solamente dos opciones: alabar o quejarse. Entonces, unámonos a los que se han decidido a alabar a Dios. Usted siempre va a encontrar un creyente que es quejumbroso. Y muchos no asisten a la iglesia por eso. ¿Por qué? Porque ven que todos los creyentes son unos hipócritas. Todos.
No hay uno que se te escape. Si usted sabe fijar en eso, hermano, yo soy un hipócrita. Usted es un hipócrita. Yo soy un egoísta, usted es un egoísta. Yo soy un envidioso, usted es un envidioso. Sin Cristo somos una porquería, hermano. Perdonen la expresión. Lo bueno que hay en nosotros es de Cristo. Aprendamos a ver lo bueno que Dios ha hecho en nosotros y unámonos a aquellos que han decidido a alabar a Dios, a glorificarle, a exaltarle, a aquellos que se han decidido a sonreírle a Dios. Denle una sonrisa a Dios. Denle una sonrisa al prójimo, dense la vuelta y sonríale. A ver, o son tan tímidos que no se animan a sonreírle a Él. Sonríe, Jesús te ama. ¿Qué más quieres en la vida? Nada más y nada menos que el Hijo de Dios te ama, Dios el Padre te ama. Y lo ha demostrado por medio de su Espíritu. Dice la Biblia que nosotros tenemos el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Acá veo dos parejas que no tienen problemas para sonreír, ¿verdad? Sergio y su novia, Patito y su esposa. Están contentos siempre. Los que están más entrados en el matrimonio les cuesta más, ¿verdad? No. Que si que estuvo practicando, practique. Sonríale a Dios y sonríale a la persona que Dios le dio para que usted se goce. Alabado sea el nombre del Señor. Y si no es casado, hermano, acá tiene una familia. La familia de Dios. Gloria a Dios. Sonríe, Jesús te ama. Amén. Empieza a alabar y verá el resultado del poder de Dios. Como resultado verá el poder de Dios. En una ocasión me subí con la guitarra, entonces estábamos construyendo en la parte de atrás para alabar a Dios. Pero tenía tanta queja en mi corazón que en vez de alabar comencé a quejarme. Sucede, ¿verdad? Y en un momento dado el Espíritu Santo me corta de plano. Me dice, bueno, ya te quejaste mucho, ahora comienza a alabarme. Y comencé con mi guitarra a tocar, a alabar a Dios, y se fue la queja. ¿Cuál es la cura para la queja? La alabanza. ¿En serio? ¿Cuál es la cura para la cara larga? La sonrisa. Sonrisa. Aunque la gente diga que usted está loco, así piensa la gente. Para los que se pierden es locura. Pero que para los que se salvan esto es poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cada cristiano debe ser una alabanza ambulante. A veces mi esposa me pregunta, ¿y qué estás pensando? Estoy alabando a Dios del Espíritu. Yo estaba cantando ahí por dentro. Pero me gusta cantar, ¿verdad? Entonces, uno puede ser una persona que alaba constantemente. Si alabamos constantemente, hermanos, no nos vamos a fijar tanto en lo que nos falta. No nos vamos a preocupar tanto. Vamos a ocuparnos en alabar a Dios y la alabanza hace que el enemigo huya. Vemos nosotros en el Antiguo Testamento cómo Josafat venció con el pueblo de Israel a 3 enemigos que venían encima. Cuando él se enteró de que 3 enemigos venían encima, él se fue a Dios y pidió orientación. Y Dios le dijo, bueno, ustedes lo que van a hacer es alabarme. Pónganle los sacerdotes en primer lugar, los levitas, y comience la fiesta. Y comenzaron y dice, alaben, porque esta guerra no es de ustedes. Aleluya. Y Josafat obedeció. ¿Cuál fue el resultado? Dios confundió las 3 naciones y se mataron entre sí. ¿Qué pasó? Que todo el botín de guerra fue para Israel. De repente usted se siente atacado por Satanás. Levántese y alabe. Levántese y alabe. Glorifique a Dios. No se concentre en el enemigo. No se concentre en la preocupación que le causa el enemigo. Crea que Dios está por usted y que le va a solucionar su problema. Yo no sé cuál es su problema. Usted tampoco sabe cuál es mi problema.
Pero en medio de los problemas, en medio de las dificultades, alabemos a Dios. Y veremos los resultados. Recuerde esto, la alabanza produce gozo en el corazón del Padre. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Todos no somos débiles, flojitos. Si en el Señor un viento fuerte nos echa por el suelo, no tiene que ser tan fuerte. Pero con el Señor, hermano, nosotros tenemos su fortaleza. Aleluya. Para los matrimonios, hermanos, para que su matrimonio se fortalezca, el matrimonio tiene que aprender a alabar a Dios. A veces nos gusta discutir, ¿verdad? Pero en vez de discutir, pongamos bien. Si de repente usted ve que en su familia comienza la guerra, entonces toca la guitarra si toca la guitarra, y si no toca la guitarra, usted sabe cómo desafinar, comienza a cantarle a Dios. Va a ver que se vaya acabando la discusión, se vaya acabando el problema, se vaya acabando las dificultades. Aleluya, y van a mirar con otros ojos. ¿Por qué? Porque cuando hay guerra, hermano, ahí está el diablo. El diablo vino para robar, matar y destruir. No permita que el diablo le robe el gozo. No permita que el diablo le robe tantas bendiciones que Dios le ha dado. No permita que el diablo venga y le robe su matrimonio, su familia. Levántese en el nombre del Señor y cante alabanzas. Los que alaban ven más allá de los problemas actuales. Dios tiene el control y merece nuestra alabanza constante. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuánto estás consciente de que Dios te llamó con un propósito? Levanta la mano. Con un propósito. Hermano, estamos en la escuela del Señor. En la escuela del Señor hay pruebas, hay sufrimientos, hay persecuciones, hay escasez, de todo hay. ¿Por qué? Porque estamos siendo enseñados en la escuela del Señor. ¿Cómo fue el Señor mientras anduvo sobre esta tierra? Él ni tenía una almohada, no tenía donde recostar la cabeza. Él, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. Él fue rechazado de su propia familia. Sus hermanos no creyeron en él. Los de su ciudad no creyeron en él. Los de su nación le llevaban la cruz, lo crucificaron. Él fue totalmente rechazado, despreciado, dice la Escritura. Herido, molido. Dios mío. Y los seguidores de Cristo, hermanos, vamos a tener esto. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que nosotros seamos semejantes a Cristo. El siguiente versículo que dice 29. Ahí está. Lea este versículo. Porque a los que antes conoció, Dios ya los conoció antes, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es la tarea de Dios en nuestras vidas? Es que seamos igualitos a Jesús. ¿Cómo fue Jesús? Jesús se pasó haciendo la voluntad del Padre. Y ante la muerte, hermanos, Él pidió si pudiera cambiar la prueba, la copa. Pues dijo: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces muchas veces vamos a tener que decirle a Dios: Señor, no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad, Señor. Aleluya. Los domingos a la tarde siempre nos vamos a San Antonio. Y usted no sabe, domingo de tarde para mí antes era plancharme y dormir todo el día. Era relajarme, ¿verdad? Anoche teníamos culto acá y ya venía fresquito. Ahora tenemos más culto acá, tenemos en San Antonio. Y le decía ahí a mi esposa: bueno, por obediencia nos vamos. Vamos a hacer lo que Dios nos ordena. Con él, hermanos, porque en San Antonio hay personas que quieren escuchar la palabra. Entonces a veces hay que sacrificar una siesta, lo que sea, para llevar la palabra. Usted tiene que sacrificar algo, aunque sea una siesta a la semana,
y llevar la palabra a alguien para que muchas personas puedan conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos este privilegio de anunciar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al virtuoso Jesús. Háganlo y usted se verá muy feliz, muy contento. Tal vez llamado para llevar la palabra a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos. Usted está lleno de la palabra. ¿A cuántos le gustaría predicar? Gloria a Dios. ¿Y el resto? ¿A cuántos le gustaría enseñar entonces? ¿A cuántos le gustaría integrar el equipo de alabanza? ¿Saben cuál es el problema? Tienen temor. Le voy a decir por qué tienen temor. Porque se fijan en sus defectos, en sus fallas. Si usted se fija solo en Cristo, no le importa. De repente no va ni a hablar muy bien, pero usted va a la palabra. Ya a veces, hermano, allá en la Guatea escucho mensajes en una radio, de repente escucho predicadores que se comen las heces, le ponen la S en otro lugar, pero hermano, vea la unción que hay cuando está predicando. Y qué gusto, hermano, qué gusto. Y recuerde que hay una advertencia, dice, al que se le dio más, se le responsabiliza más. Si usted habla bien y no habla, dice Dios, yo te oiré, te voy a pedir que rindas cuenta. No importa. Lo que importa es que la gente entienda que hay un Cristo Jesús que vino a morir por el pecado de la humanidad, y con esto, creyendo y teniéndole en el corazón, ya no se vaya al infierno. Es tan sencillo, 2 más 2 son 4. Pero ¿cómo cuesta creer? Porque los seres humanos son tan complicados. Como me dijeron la sobrina mía, ahora le dije, ¿sabías que el cielo es un regalo? No te puedo creer, tío. ¿Cómo yo no voy a hacer algo para entrar en el cielo? Yo tengo que hacer algo. Todo lo que el Señor nos pide es creer. Él dijo, para el que cree esto es posible. Nada más. Usted le agrega algo más a su fe. Independientemente de lo que el Espíritu Santo pueda hacer en su vida, hermano, usted lo que está haciendo es condenarse. Cualquiera que obre para salvarse, lo que está haciendo es condenarse. Pero cualquiera que crea que Jesús ya hizo la obra, va a ser salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pablo tenía un problema con Evodia y Síntique. Ellos tenían dificultad para llevarse bien, porque causaba contienda. Evodia y Síntique eran 2 siervas de Dios, que de repente se pensaron, de repente pelearon. Y Pablo escribe a los filipenses y dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Qué sentir? El sentir de Cristo. Dice la Escritura que los primeros discípulos del Señor, los primeros cristianos, hablaban una sola cosa. ¿Qué hablaban? Hablaban de las virtudes de Cristo. No hablaban de otra cosa. Usted habla de otra cosa y lo va a separar. Lo va a separar de los demás creyentes. Pero si usted habla de Cristo, usted habla de sus virtudes, usted anuncia a Cristo, solamente de Él, eso nos va a unir. Nos va a unir. Pero si usted habla de tal denominación, de tal pastor, y merengue, hermano, lo único que hace es separarnos. Pero hablemos de Cristo y estaremos unidos todos los cristianos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Debían buscar mutuamente sus virtudes y alabar a Dios por lo que descubrieron. Evodia y Síntique comenzaron a fijarse en lo puramente humano. No levante la mano ni asienta con la cabeza, porque usted tiene dificultad con algún hermano, con algún pariente. Usted tiene diferencia con alguien.
y no lo está arreglando, es porque usted está mirando al solamente ser humano, no está mirando a lo que Cristo hizo en la vida de esa persona. Pero comienza a ver lo que Cristo hizo en la vida de esa persona y va a ver que hay riquezas en la vida de esa persona. ¿Serio? Comienza a ver las virtudes de Cristo en esa persona y su pensamiento va a ser transformado. Pero cuando nosotros pensamos mal el uno del otro, viene el enemigo y sí, te da la razón. Tienes razón. Mira cómo te mira. Mira cómo te saludó. Mira esto, mira aquello y mira lo demás. Y Satanás. Y nosotros, sí, Señor Satanás, tienes razón. Y a veces tenemos más fe en Satanás que en el Señor. Piensen lo que este cambio de actitud haría con nuestra iglesia. Si todos pensáramos bien el uno del otro. Cuenta, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de su pastor? En lo natural, antivera. ¿Sabe que yo pienso de ustedes? Son los mejores creyentes que existen en la tierra. Son los tremendos hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo es el conquistador. ¿Dónde podemos hallar personificada la verdad y la honradez? En Cristo. ¿Quién es justo y puro? Cristo. ¿Quién es totalmente amable? Cristo. ¿Quién es siempre bueno? Cristo. ¿Quién es virtuoso y digno de nuestra alabanza? Cristo. Aleluya. Para terminar, hermano, el pensamiento controlado por Cristo, la paz personal. ¿Tuvieron paz esta semana? Amén. Entonces usted estuvo pensando en Cristo. ¿No tuvo paz? Usted no estuvo pensando en Cristo. ¿Qué tiene que hacer? Pedir perdón y volverse a Dios y creer que Dios le va a dar esa paz que tanto necesita para vivir en esta tierra tan convulsionada. Sencillo. No se complique la vida. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En contrapartida, la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Recuerde, si usted acumula pecado inconfesado, usted no va a prosperar. En nada. En nada. Entonces, si usted lo confiesa y se aparta, va a alcanzar misericordia. Amén. Aleluya. Debemos permitir que Cristo controle nuestras vidas y nuestros pensamientos. Es, como dije al comienzo, es una decisión diaria, es una decisión constante. Debemos rendir todo a Jesús y experimentar diariamente su poder. Todos los días. Todos los días decirle, Señor, yo quiero que controle mi vida. Si tú hoy no controlas mi vida, voy a tener problemas. Y probablemente voy a comenzar a tener problemas en casa. Tener problemas con mi señora, tener problemas con mis hijos. Voy a tener problemas en mi trabajo. Porque recuerden, cuando yo no permito que Cristo controle mis pensamientos, entonces estoy permitiendo al enemigo que controle. Y Jesús fue categórico en decir en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Cuando nuestros pensamientos no van de acuerdo al pensamiento de Cristo, entonces el ladrón tiene oportunidad de robarnos, de matarnos y de destruirnos. Pues Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Amén. Por lo tanto, decidamos día por día decirle al Señor, mi pensamiento es tu Señor, como cantamos. Hoy yo decido pensar en ti. Hoy yo decido pensar en ti, Señor, y decido pensar en mi Señora. ¿En serio? Hay que pensar en la Señora. Así es. Usted sabe por qué lo digo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando en esta mañana te invito a cerrar tus ojitos.
mirar para adentro. ¿Cómo fue su semana? ¿Qué decidió usted esta semana? Y si algo no le salió,